Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Hola, buenas noches. Sin duda, una de las cosas que hacen de un país un gran país es su economía y sobre todo su industria, ¿no? Todo lo que produce, lo que conlleva tener riqueza en términos de producción, en términos industriales, es esencial, ¿no? A la hora de hacer un gran país, y nosotros estamos en eso, estamos en ese camino, ¿no? En el de querer hacer un gran país. Desde luego, estamos en ese camino. En la edad moderna, sí, yo creo que hasta el siglo XVIII toda la economía era básicamente la derivada de la agricultura y de la ganadería, lo que ahora se llama el sector primario y la minería. No había industrias propiamente que lo que hacían era transformar. Eso empieza, por poner una fecha, en Edimburgo en 1776, donde se descubre la máquina de vapor, y a partir de ahí empiezan a crearse la maquinaria y con ella las industrias que van a cambiar el mundo. Durante 200 años los países ricos se llamaban países industrializados. Ahora, con la globalización, ya se están pudiendo industrializar todos los países. Estamos asistiendo a una generalización de la industria. Antes se decía los países industriales, que quería decir los países más desarrollados. Sí. Entonces, gracias a la industria, la riqueza que había crecido un 50%, un 1,5%, desde época de Cristo, desde el siglo XVIII a nuestros días se ha multiplicado por 150 o 200 veces. El mundo se ha inundado de riqueza, ahora vemos las consecuencias, la contaminación, la sostenibilidad, etcétera. Pero la industrialización ha sido la gran vía de modernizarse los países, la gran vía de industrializarse era enriquecerse. España, por desgracia, no cogió el tren de la industrialización y lo hemos estado pagando hasta la mitad del siglo pasado. En 1950, muchas partes de España vivían igual que en el siglo XVII. Se industrializa en poco tiempo, bastante recientemente, en los 60, en los años del desarrollo, el milagro europeo que decían, y ya somos un país rico. Lo que pasa es que ahora está llegando la tecnología, estamos en la revolución tecnológica, ha pasado la industrial y estamos en la revolución tecnológica. Y en esta revolución, España, que no está mal, no está al margen como estuvo la revolución industrial, tenemos que ponernos las pilas para, desde luego, no perder el tren de la revolución tecnológica, sino al contrario, en ir adelantando lo más que podamos. Junto a eso está que Europa, que fue la cuna de la industrialización, como digo, en el Reino Unido, y se extendió a Alemania y a Francia y a Italia, y también a Estados Unidos y a Australia y a Japón, ahora, en el siglo XXI, Europa se está quedando sin esa carrera de cabecera que ahora protagonizan Estados Unidos y China. Nos estamos quedando un poco atrás, de manera que no es España, sino Europa la que ahora tiene que dar un empujón. Pues de todo esto vamos a hablar con dos expertos, que son Ignacio de la Torre. Ignacio, buenas noches, economista jefe y consejero de Arcano. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Javier Targueta, que es presidente de Atlantic Copper. Javier, buenas noches. Buenas noches. Nos escuchas bien, ¿no? Perfectamente. Bueno, muchas gracias a los dos. También? Sí, te escuchamos estupendamente. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Eduardo ya ha puesto el tema encima de la mesa. Simplemente os comento que un poquito antes de las 9 os interrumpiré por estas son las pausas de publicidad, un poco antes de las 9 y otro a las 9:20. Y, en fin, no sé, Ignacio, Javier, ¿quién quiere empezar un poco sobre la base de lo que ya ha expuesto Eduardo? Ignacio, si te parece. Sí, pues por poner alguna pincelada.
que ha funcionado a la hora de crear ecosistemas de tecnología y de emprendimiento exitosos, lo primero, muy importante, cualquier cosa en la vida para que existan requiere una financiación. Si quiero hacer un puente y no tengo la financiación, no va a haber puente. Luego tienes que tener una industria que pueda tener la capacidad de financiar a la tecnología. Uh-huh. Esa industria se llama el Venture Capital. Es una industria más antigua que lo que es el Private Equity. Y esa industria, cuando miramos la financiación que tenemos en España per cápita, es la mitad de la que hay en Europa, que, como ha dicho antes Eduardo, es una zona que genera muy pocas patentes comparado con Estados Unidos o comparado con China, y es una 10ª parte de lo que invierte Estados Unidos o lo que invierte Israel. Lo primero que hay que hablar en serio es cómo fomentar el que haya más dinero para el Venture Capital. Y la segunda derivada, para sacar la colación, es que lo que funciona afuera es crear ecosistemas donde existe una triple hélice, una interrelación en un ecosistema entre la investigación por parte de las universidades, la empresa, de la forma que la investigación de las universidades tenga una vocación luego patentable y un mercado, y eso se hace en diálogo con la empresa. Y tercero, el sector público y sobre todo las Fuerzas Armadas. Es de la investigación militar junto con la civil de lo que derivan grandes innovaciones. Conocemos Internet, pero menos conocido, por ejemplo, es la pantalla táctil, que es una innovación de la Fuerza Aérea Norteamericana, o por ejemplo las nanocámaras que utilizamos en medicina, es una aplicación de la Fuerza Aérea israelí. Bueno, pues esa triple hélice es lo que acaba surgiendo un ecosistema emprendedor ligado a la financiación. Uh-huh. Javier, dime. No, que sobre lo que una primera intervención que ya habías hecho una exposición de motivos, Eduardo, y os pedía una primera intervención a Ignacio y a ti. Bueno, Eduardo ha dicho alguna palabra de pasada cuando hablaba de la industrialización y cómo a raíz o a caballo de la globalización la industrialización se expande por el mundo entero. Y ahí me interesa pararme un instante porque, por ejemplo, el crecimiento del mundo en unos cuantos parámetros en los últimos, quiero recordar que estamos hablando de 20 años, sí, más o menos, se multiplica por 2. Se multiplica por 2 la renta per cápita mundial, se multiplica por 2 diversos consumos de unas cuantas materias primas necesarias para el desarrollo, pero se multiplica por 4 la inversión extranjera en el mundo. Es decir, que vemos cómo se expande la riqueza en el mundo, la inversión, el desarrollo, la interacción entre países de una forma mucho más rápida que el crecimiento de la riqueza, que ya fue impresionante. Es decir, que en toda la historia de la humanidad hasta el año 95, 90 y tantos, 90 y muchos, crece tanto el mundo en renta per cápita como en los últimos 20 años, o al revés, o en los últimos 20 años crece tanto como en toda la historia de la humanidad hasta hace solo 20 y algo años. Y estos son procesos absolutamente fascinantes. Dentro de todo ello, el fenómeno de China es algo sin precedentes. No ha habido un crecimiento de un país tan brutal jamás en la historia de la humanidad y tan rápido. Y hay índices, por ejemplo, el índice del peso de la industria en el PIB de China ha ido descendiendo últimamente, como es lógico, como en toda gran sociedad desarrollada, van creciendo el sector terciario. Pero en el caso de China creo que anda por el 50% todavía, cuando, por ejemplo, Europa aspiraba en el horizonte 2020 a llegar en el año 20 al 20% de peso de la industria en el PIB europeo. Ni se ha acercado siquiera. No se ha avanzado prácticamente nada desde que Europa se lo planteó en el año 11, creo que fue cuando se emitió el programa Horizonte 2020. Y se lo vuelve a plantear para este nuevo periodo. Curiosamente, países que dentro de Europa no se consideran grandes países industriales, no hablo de la Unión Europea, sino de Europa en general. Por ejemplo, Suiza, que ¿quién no diría que Suiza es un país de servicios? Bueno, pues Suiza tiene un peso de la industria en su PIB superior al 21%. Nosotros andamos en el 13% en España. Y dentro de España, evidentemente, regiones, hay un desequilibrio brutal. Tenemos el País Vasco por encima del 21, el 22 también, y tenemos Andalucía con el 11, por ejemplo.
y Extremadura con menos. Entonces, es fascinante observar estos fenómenos de convergencia o de no convergencia y de desigualdad tremendo en los ritmos de crecimiento, pero cómo esa industrialización todavía hoy día tiene tanto que ver, en el caso de China, pues con todo el tremendo desarrollo que ha tenido China en estos últimos 20 años. En China, los índices de consumos básicos ligados al desarrollo se han multiplicado por 10 en 20 años. Y yo diría que casi todo de la mano de la industria. Ha sido un crecimiento de la industria. Hemos observado cómo luego esto está produciendo desajustes en la oferta y la demanda en el mundo terroríficos. Por ejemplo, en el mundo del acero o en el mundo del aluminio, como la propia China está cortando capacidad voluntariamente porque hay una sobrecapacidad de suministro en relación con la demanda tremendo, ¿no? Son fenómenos aislados, pero con una influencia tan grande. China hoy día produce más de la mitad del acero que se produce en el mundo entero. Produce la mitad del cobre, casi la mitad del cobre que se consume en el mundo entero también. Uh-huh. Y sin embargo, y el consumo de cobre por habitante, por ejemplo, es, creo recordar que es el triple o 4 veces el que tiene Estados Unidos o Europa, es decir, índice, yo diría, de desarrollo, y sin embargo el consumo de electricidad es el triple en Estados Unidos y en Europa respecto a China, que yo lo llamaría más que índice de desarrollo, índice de bienestar, índice de algo que se ha logrado ya y que está estable, pero que da medida evidentemente de un desarrollo social muy grande y muy extendido. Uh-huh. Eduardo ha planteado un asunto sobre el que yo quiero incidir un poco con vosotros dos y que por explicárselo también a nuestros oyentes, porque tú has dicho que España perdió el tren de la industrialización y a mí me gustaría saber por qué, cuáles fueron las causas de que se perdiera ese tren y sobre todo para analizar luego qué es lo que tenemos que hacer para no perder el siguiente, ¿no? Bueno, pues ya que está de moda, yo creo que está muy ligado a la invasión napoleónica. Uh-huh. España sí tuvo un pequeño conato de protoindustrialización a final del 18, pero toda la inestabilidad que supuso la invasión napoleónica pues abortó e impidió que eso fructificara de una forma como se había podido funcionar a final del 18 en Francia y en Inglaterra, ¿no? Y por desgracia, pues luego de la invasión, pues a partir de 1820, pues España se cierra en sí misma y empieza una serie de conatos de industrialización a nivel muy local. Las 2 comunidades más pobres de España eran el País Vasco y Cataluña, en el año 1800, las más ricas, Andalucía y Extremadura, porque eran grandes potencias agrícolas, ¿no? Claro. Y sin embargo son estos focos, ¿no?, como Cataluña y el País Vasco, los que acaban forzando la unidad de mercado de España. Les interesaba tener un mercado unido y España había aranceles. Y se da esa paradoja, ¿no?, de que al final la unidad de mercado la crean los catalanes y la unidad monetaria, la peseta, es una moneda catalana y lo hace Figuerola. Y ahí está la paradoja, ¿no?, de que Cataluña estuvo con la bandera y con la vanguardia de la unificación monetaria española. Seguro que esto no se aprende en las escuelas catalanas. Yo lo digo mucho allí, no, se quedan todos sorprendidos. A mí me gusta relacionar fenómenos como este de la industrialización con el papel que España jugó en la edad moderna, que empieza con el descubrimiento de América y termina más o menos con la Revolución Francesa. España era el país más importante del mundo, cosa que ya parece que ni nos acordamos, pero era con diferencia el más importante del mundo todavía en el siglo XVIII. La mejor colección de trajes chinos fuera de China la tenía España, porque la habían traído, y Carlos III era el rey de los más importantes del mundo, ¿no? Entonces, entramos en la edad contemporánea, por las razones que dice Ignacio, entramos con el pie cambiado. Nosotros veníamos de una edad donde pesaba más lo espiritual que lo material, la gente tenía una economía de subsistencia, la influencia de la Iglesia era muy grande, la Iglesia poseía cantidades enormes de tierra. Entonces, y luego viene el golpe, la sacudida inmensa de la invasión napoleónica, la guerra de la independencia,
Y a partir de ahí empieza un fluctuar de que si el trienio absolutista, la década constitucional, que si los carlistas, los liberales, España pasa un siglo XIX convulso, muy convulso. Uh-huh. Y la convulsión es lo contrario a la estabilidad que necesita el crecimiento económico, ¿no? Entonces, sin embargo, en esta estabilidad se tiene, como decía, en los años 60, pues con una dictadura y con todo lo que queramos, pero ahí se empieza a crecer, se crece al 7% acumulativo anual durante un tiempo, y una institución tan criticada, tan vituperada como el Instituto Nacional de Industria, el INI, es el que protagoniza. Algunas zonas, como ha dicho Ignacio, estaban ya industrializadas. El País Vasco, algunas zonas de Cataluña, uh-huh. Pero el resto de España, salvo muy honrosas excepciones, estaba muy poco industrializado. Y ahí se hace una industrialización. Luego, poco después, en los años 80, hay una convulsión y hay que hacer una reconversión industrial. Y ahí, como ha explicado Javier, se baja el porcentaje de la aportación de la industria al PIB. Entonces, ahora yo creo que con esto de los fondos europeos deberíamos recuperar el protagonismo de la industria. La industria genera puestos de trabajo a su alrededor, en suministros, como hemos visto en la industria del automóvil. Y además, la industria se puede exportar. Los productos industriales se pueden exportar. Los servicios es mucho más difícil. Quitando el caso del turismo, pero si no es mucho más difícil. De manera que nosotros, con el foco puesto en la tecnología, deberíamos ver las ventajas de una reindustrialización en los nichos en que podamos. Javier. Decía antes Eduardo comenzaba su exposición comentando que España pierde el tren de industrialización. Yo creo que es que España pierde unos cuantos trenes uh-huh. Respecto a otros países, entre otros el de la democracia. Uh-huh. Y ocurre un fenómeno interesantísimo que acaba de mencionar Eduardo, que es el plan de estabilización de Ullastres con el que comienza la evolución hacia una economía de libre mercado, una economía moderna, de iniciativa privada, que pone a España en una plataforma para alcanzar la democracia en el año 78, como sabemos. Pero claro, lo que nos dejamos por la popa de no desarrollo, a la vez que no desarrollo político, entendiendo como tal la democratización de un país profunda, la democratización profunda en la que la democracia es algo de lo que no se presume siquiera, se da por descontado, ¿no? Por tanto, creo que esos cuantos trenes, lo que pasa es que, digamos, como un fenómeno evidentemente menos espectacular que el de China, pero el progreso de España en los últimos 40 años es absolutamente alucinante. Personalmente, y perdón por hablar en primera persona, pero yo viví de niño 2 años interno en Alemania y en los periodos vacacionales obviamente venía a España, no siempre, pero en algunos periodos vacacionales, y se me caía el alma a los pies de ver la España de entonces, años 60, 61 y 62. Se me caía el alma a los pies de comparar aquella España con la Alemania en la que solo hacía 15 años que había acabado la Guerra Mundial y, como sabemos todos, el país había quedado laminado. Hoy día esa sensación no sucede viniendo de ningún país, ni de Alemania ni de ninguno. Y en muchos casos la sensación es la contraria. Es la de entrar en un país lleno de vida, con unas infraestructuras magníficas, pero desde luego en cuanto a la industria se refiere, y la innovación creo que está muy ligada a la industria, no solo a la industria, pero está muy ligada a la industria, ahí estamos muy detrás. Creo recordar que andamos por el 1% del PIB en inversión en innovación, cuando Europa o la Unión Europea está en el 2% y Estados Unidos y el Japón están en el 3%. Claro, cuando además tenemos un atraso acumulado notabilísimo, quiere decir que tenemos muchos deberes por hacer en cuanto a innovación se refiere, y creo que
no hay una posibilidad de innovación muy notable si no va acompañada o si no va a caballo de una reindustrialización muy potente en España, inmediata además. No tenemos mucho tiempo para coger esos trenes que hemos perdido. Javier ha comentado una cosa que yo quiero engarzar con algo que decías tú, que Eduardo, y es que es verdad que de la década de los 60 ahora ya no existe ese bache o no ese tremendo bache, ¿no?, de modernidad entre el resto de los países europeos y España, pero sin embargo sí existe ese bache en lo que se refiere a la innovación y a la industrialización. Yo creo que ese bache de modernidad lo suplimos gracias a la Unión Europea, en buena medida, porque entramos en la Unión Europea. Ahora tenemos otra oportunidad que tú la señalabas antes, que es acogernos de nuevo a este nuevo impulso que nos da la Unión Europea con los fondos. Precisamente para superar ese gap, ¿no? Yo creo primero subrayar lo que ha dicho Javier, que a mí me parece muy importante. España en los últimos 60 años ha multiplicado la renta per cápita por 100. Eso lo han hecho en el mundo 4 países: Singapur, Corea del Sur, algún país africano y nosotros. Es una enormidad multiplicar por 100 la renta. Yo recuerdo que esa época que decía Javier, cuando él estudiaba en Alemania, la renta per cápita en España eran $300. Cuando muere Franco hay más de $3.000. Cuando abdica el rey Juan Carlos hay $30.000. Se ha multiplicado por 100. Eso es una hazaña fantástica. Es verdad la ayuda europea, pero eso lo hizo la generación de nuestros padres a puro... Ahora tenemos una oportunidad de oro, que son estos fondos. Europa del Norte ha visto que no le interesaba perder, por 2 razones: porque no quiere perder el mercado, pero sobre todo porque, a mi juicio, porque no quiere perder la dimensión que va a ser capital en las próximas décadas. Y entonces nos ayudan para que no nos desenganchemos. Bueno, no podemos ni desperdiciar esa oportunidad, que es única. Y segundo, una vez no desperdiciada, hay que aprovecharla en los nichos que sean más productivos. Por eso yo echo de menos ahora que no estemos hablando todo el país, toda la clase dirigente del país, de la industria, de las finanzas, de la política. ¿Qué nos interesa hacer? ¿Dónde debemos invertir? ¿Cómo? ¿En qué debemos invertir? Ese es el venture capital que decías, donde el dinero que haya, ese dinero que nos da Europa y otro dinero que puede inducirse, ¿dónde va? Debería ser el tema de nuestro tiempo, no dónde enterramos a Franco. Es no perder el tiempo, ¿no? Ignacio, Javier. Yo lo que subrayaría, cuando se ha hablado mucho en la Edad Media, ¿no?, de si existía la piedra filosofal, de descubrir oro, ¿no? Que esto no era gente tonta lo que seguía este método. Newton era un gran alquimista, ¿no? Y cuando hablamos en el siglo XXI, si existe la piedra filosofal, sí existe, y es la productividad. Es más valioso eso que la piedra filosofal, porque hacer crecer un país, cuando un país está atrasado, es relativamente fácil. De entrada, pues metes maquinaria en la parte agrícola y te sube la producción, pones a las mujeres a trabajar y sube la producción, industrializas un país y sube la producción. Pero llega un punto cuando el país está optimizado, donde el crecimiento es extremadamente difícil. Ahora mismo tenemos una renta per cápita que es el triple de la de China. China crecerá más fácilmente porque parte de una base más baja. Una vez que estás optimizado, por ejemplo, Estados Unidos con 60.000, la única forma de crecer una economía es o por horas trabajadas, que es demografía, o bien por la productividad por hora trabajada. Bueno, como tenemos 1,3 niños por mujer, en la práctica no vamos a crecer por el primer factor, y es un gran desafío. La única solución es por productividad, y la productividad desde el año 75 crece por debajo del 1%. Aparte, aunque estemos viendo una revolución tecnológica, no es lo mismo. Se tardaron 30 años desde el descubrimiento de la máquina de vapor hasta que empezó a subir mucho la productividad. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Porque a la medida que seamos capaces de esbozar un sistema que ayude a través del I+D a redundar en mayores productividades, entonces suben los sueldos. Y al subir los sueldos podemos elegir trabajar menos horas. Os doy algún dato sencillito. Un español cuesta 21 euros la hora y te produce 40. Un francés y un alemán cuestan 40 euros la hora y te producen 50.
por eso somos muy competitivos. Pero eso implica que nuestros salarios son muy bajos. ¿Cómo podemos hacerlos subir? Vía la productividad. ¿Qué implicación tiene? Pues que un español trabaja 1.700 horas al año, para que les haga las cuentas a final de mes, un alemán o un francés 1.300. Luego, si nuestra productividad sube a niveles de 50, vamos a conseguir, más sueldos y trabajar menos horas, que en general está asociado a mayores niveles de satisfacción y de felicidad. Y esa es la piedra filosofal del siglo XXI. Y no son políticas ni de izquierdas ni de derechas. Son políticas muy claras, técnicas, que hay que ejecutar. Y yo creo que debe ser un proyecto nación. Javier. Mencionaba Eduardo, con toda la razón del mundo, la fantástica oportunidad de los fondos Next Generation EU, de los cuales, como él bien dice, Europa ha asignado el 20% aproximadamente a España. Es decir, que efectivamente España les importa mucho. Y a esta oportunidad de España y de Europa entera, porque el plan de recuperación de Europa es para Europa entera, pero en concreto en España, se une a un avance tecnológico, a unos cuantos avances tecnológicos que coinciden en el tiempo y que no comenzaron como tal, mejor dicho, sí comenzaron como avance tecnológico, pero no con el objetivo de aumentar la productividad o la eficiencia o la competitividad, que fue la transición energética. Surgió como un factor de lucha contra el cambio climático, siendo muy ineficiente en cuanto a costes de capital y en cuanto a costes de operación según, pero en costes de capital claramente muy ineficientes en cuanto a fuentes de energía, me estoy refiriendo a la energía, comparado con las fuentes tradicionales, y nos encontramos 7 o 8 años después con que coinciden en el tiempo ese plan de recuperación de Europa con que las fuentes renovables de energía que son el objetivo de la transición energética, proporcionan varias cosas. Una, desde luego, productividad en forma de eficiencia energética, en forma de competitividad por costes de la energía, y además a Europa en general y a España en general, y en España en particular, la independencia energética, o un grado de independencia energética, o un grado menor de dependencia energética, que es algo de lo que nos hemos quejado con razón siempre, porque que tuviéramos la dependencia que teníamos muchos países de Europa, de zonas de fuentes de suministro de materias primas energéticas con una tremenda inestabilidad permanente, pues no era algo demasiado alentador. El poder llegar a prácticamente una independencia energética. Todavía no se ha producido el desarrollo del hidrógeno competitivo, pero tampoco estamos lejísimos de él. Y entonces llegaremos a la independencia absoluta energética respecto a zonas del mundo muy poco deseables para depender de ellas. Yo creo que esta coincidencia de fenómenos, y yo diría más, y me meto en un terreno en el que no habíamos hablado apenas o nada, es la pandemia actual. Puede coincidir todo eso con una eclosión de estado de ánimo. Creo que las crisis de moral son las peores crisis que pueden existir, y las crisis de y las bonanzas de buena moral, las mejores que se pueden dar. Creo que podemos entrar en una suma de fenómenos, Javier, y en lugar a una larga lo retomamos a la vuelta de la publicidad. ¿Cómo no? Son las 9, una hora menos, en las Islas Canarias, y seguimos en este debate de Transforma España. Javier, te había dejado ahí con ese final que me estaba gustando mucho, el recordar lo que hemos vivido en estos días y la oportunidad también que nos ofrece, ¿no?, este tiempo que hemos pasado, ¿no? Javier, creo que has desactivado el micro porque no te oímos. Sí, perdonad. Vale, ya está. Creo que efectivamente se superponen o se pueden superponer como mínimo 3 fenómenos, el que ha mencionado Eduardo de los fondos europeos para la recuperación.
otros desarrollos tecnológicos que se están dando en estos momentos. Yo mencioné la transición energética, pero desde luego hay otros tan espectaculares o más todavía, como la industria 5.0, como el análisis masivo, el data analytics, big data, la cantidad de cosas que se pueden mejorar con los desarrollos tecnológicos de hoy día son espectaculares. Y a todo ello es lo que creo que mi pronóstico es que se va a producir una subida, un subidón, diría yo, del estado de ánimo de la humanidad, con ganas de gastar, con ganas de invertir, con ganas de viajar, con ganas de disfrutar de la vida, en el mejor sentido de la palabra o de la expresión, que podemos entrar en una larga etapa de bonanza. Y creo que si no se hacen tonterías políticas en el mundo, la humanidad puede avanzar en estas 2 décadas, por decir algo, próximas, pues más que en todo lo que ha recorrido la humanidad hasta este momento, replicando fenómenos que ya han tenido lugar antes. Tú decías, Ignacio, algunos datos de cómo la recuperación va a ser más rápida y más fuerte de lo que pensábamos, ¿no? Sí, ya sabemos que la recuperación está teniendo lugar en forma de V, en general, en muchas economías. Esa sopa de letras que se manejaba, que es una L, una V clarísima. China ya ha recuperado el nivel de PIB anterior a la crisis. Estados Unidos está a 0,9% de recuperarlo y posiblemente Europa alcance a final de este año o a primeros del año que viene, mucho mejor de lo que estaba estimándose hace un año, ¿no? Y es interesante cómo cuando observas los países que están dejando atrás el COVID, vas cotilleando qué hace un consumidor. El israelí hace 3 meses, el americano hace 2, y no hace falta que desaparezca el COVID, sino que cuando caen muchos los fallecidos, la gente ya tiene menor alarma social, sube la confianza del consumidor y se dispara el consumo. Ese fenómeno ha comenzado ya en España, han caído los fallecidos un 84% y el gasto en abril ya sabemos que es un 12% superior al de abril de 2019. Y observando a los americanos y a los ingleses, ¿qué hacen? Viajan mucho y se recupera muy rápidamente el turismo, ¿no? Con lo cual yo creo que por ahí vamos a ver unos resultados mejor de lo estimados, ¿no? Y en línea con lo que decía Javier, una perspectiva histórica es que muchas veces cuando se vence una gran epidemia, una pandemia, luego tienes una serie de desarrollos tecnológicos asociados. La peste negra supuso el final del feudalismo como sistema de producción. La gran epidemia de cólera de 1865 es el origen del alcantarillado público y todas las mejoras de salud que supusieron. Y fue justo después de la gripe mal llamada española lo que se produjo la gran revolución tecnológica de los años 20, que incluyó, por ejemplo, la electrificación masiva. El ser humano también saca lo mejor de sí mismo cuando está metido en una gran epidemia y ahora hay que ver si somos o tenemos la capacidad de extraer la máxima productividad a raíz de la tragedia que hemos vivido. Eso es, yo creo que es una lección a recoger lo antes posible. Mire usted, hemos pasado una época muy mala, la pandemia ha sido terrible, pero se abre una época muy buena. Anímese. No pierda usted y no perdamos todos este tren. Yo creo que la llamada ahora es al ánimo. Van a venir años presumiblemente buenos si no hacemos ninguna locura. Ahí hay que aprovecharlos, ¿no? ¿Y dónde están nuestros retos en ese sentido? Es decir, ¿por qué debe de apostar España? Porque es evidente que ya los modelos industriales de hace 30 o 40 años ya no tienen sentido, pero tú decías antes que hay un tren que no hemos perdido, que es el de la tecnología, o aparentemente no lo hemos perdido. No sé, ¿hacia dónde debemos de dirigir nuestros pasos? Si queremos casar lo que decía antes Javier, por un lado, como hay una enorme interrelación entre la industria y la tecnología y la investigación, tenemos 2 grandes retos. Primero, la dimensión media de la empresa española. En el mundo de las pymes, España tiene muchas P's y muy pocas M's. Los alemanes han sabido mutar la P hacia la M. Y solo de esa mutación se deriva mayor capacidad de invertir en I+D,
mayor productividad y mayor capacidad para exportar. Y en España lo que tenemos es un sistema de desincentivos para poder hacer crecer las PES hacia las SEMES, porque te exige mucho más burocracia, ¿no? Y el segundo gran reto es la unidad de mercado. El que tú hagas una pala de un molino de viento en Vizcaya y lo quieras transportar hacia Andalucía y el camión tenga que cumplir con 4 diferentes ordenanzas autonómicas es una barbaridad. Y nadie se ha atrevido de verdad a aplicar la unidad de mercado. Pero es muy difícil subir la industria de 12 a 20 del PIB si no tenemos un mercado único y España no está cumpliendo esa directiva europea. Javier. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ignacio y con lo que decía Eduardo. Creo que hay, hablando de sectores, creo que hay una serie de sectores una serie amplia de sectores en los que merece la pena, por los que merece la pena apostar, porque España, o bien cualitativamente o incluso cuantitativamente, ya ha dado muestras de gran, empleando una palabra muy usada en Andalucía, de gran poderío. Por ejemplo, en términos cuantitativos, la industria del automóvil española es excelente. Y, cualitativamente menos, porque como los centros de decisión no están en España, evidentemente la innovación de ese sector no está mayoritariamente en España, aunque también sí lo está en la industria subsidiaria del automóvil, que es otro gran actor de ese gran sector en nuestro país. Yo, por ejemplo, me planteo algo y hablo a propósito algo de lo que sé poquísimo, que es de la industria agroalimentaria o de la agricultura. España es el primer, como sabemos todos, el primer productor de aceite de oliva del mundo, produciendo, creo recordar que es el 40% de la producción mundial. Produce el triple que el siguiente productor de aceite del mundo, que es Italia. Hay, para no mencionar nombres propios, hay un gigantesco trader de materias primas, incluidas materias primas soft, es decir, el café, el azúcar, el zumo de naranja, el té, el trigo, la soja, etcétera, que hace pocos años ha abierto una posición de aceite de oliva. ¿Cómo es posible? Y por cierto, y ha ubicado el centro de decisión de esa posición de aceite de oliva en España. El trader no es español. Entonces, digo yo, hombre, ¿no tendrían mucho que hablar y que decirse entre un país que es el mayor gigantescamente mayor productor de aceite de oliva y el mayor trader de materias primas, como para, yo que sé, pasando hasta por organizar un mercado organizado del aceite en España, por decir algo que puede tener poco o ningún sentido, o mucho, no lo sé. Creo que otro gran sector, que no es un sector, sino una acción transversal absolutamente imprescindible y que liga mucho con lo que decía Ignacio hace un instante de las pymes, es la formación. Es decir, el desequilibrio que hay entre titulaciones dentro de la gran empresa en España, comparado como, por ejemplo, en la gran empresa de cualquier país desarrollado, industrial de Europa, de los grandes países industriales de Europa, que son unos cuantos, por cierto. No hace falta solo acudir a Alemania, Austria, Holanda, Dinamarca, Suiza, Francia. Tenemos un gap en la formación, entre la escuela secundaria y las altas titulaciones, terrorífico en España. De suerte que, mientras que en la empresa española, en la gran empresa española, el número de títulos superiores, el porcentaje de títulos superiores es igual o incluso algo superior al que puede ser en Alemania, la titulación equivalente a la FP2 en Alemania está en el 35 o 40% del personal de una empresa y en España está en el 10%, si llega, cuando llega. Y no digamos de la FP dual, del que soy un enamorado y en el que estamos en mantillas en España, empezando prácticamente ahora a tomar conciencia de lo trascendental que es, y eso es absolutamente imprescindible para acometer
para que tenga lugar de forma incluso natural el fenómeno que decía Ignacio de crecimiento de la empresa española, y que el crecimiento sea crecimiento en número y de empleados, de negocio y de talento, de forma que pueda acceder a fuentes de financiación que hoy por desconocimiento no puede, que pueda acceder al mercado, a los mercados internacionales, a la internacionalización, que hoy no puede por no conocer mercados, por no conocer idiomas, porque no se le conozcan esas empresas por demasiado pequeñas, etcétera. Es decir que innovación, formación, acercamiento de la investigación, universidad-empresa. Y por cierto, hablando de acercamiento en general de universidad-empresa, creo que no hay una comunicación suficiente como para que la empresa, por culpa de ambas partes, transmita a la universidad qué es lo que la sociedad espera que la universidad forme de los alumnos. No sucede. Y ese alejamiento creo que es terrorífico y que tenemos que acabar con él de forma inmediata. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que hay muchos sectores que España podría aprovechar. Y yo creo que se han citado algunos. El de si necesitamos innovación, si necesitamos tecnología, necesitamos formación. Si necesitamos formación, necesitamos una formación que sea útil para la sociedad de hoy. Ortega denunciaba hace 100 años que los compartimientos estancos. La empresa mira para sí, la universidad mira para sí, las administraciones miran para sí. Hombre, miremos a los demás, porque entre otras cosas se produce una expresión que es el enriquecimiento recíproco. Eso es lo que uno, si se abre a los demás, se va a enriquecer y va a enriquecer a los otros. Nosotros en la Fundación el año 12 hicimos Transforma Talento, pidiendo cómo podemos mejorar nuestro talento. En el siglo XXI la riqueza de las naciones no la va a dar las materias primas, no la va a dar el territorio, no la va a dar la población, la va a dar el talento. Aquí hay dos vías para sacar el talento: formar el talento nuestro y atraer talento de fuera. Ahora queremos empezar un programa de atracción del talento. La pandemia nos ha enseñado que el teletrabajo es posible. Bueno, si tenemos el país donde mejor se vive de Europa, ¿por qué no llamamos a la gente de europeos jóvenes que les guste vivir como decían los americanos, en un Sunbelt, en un sitio donde hay nieve, ya hay playa, ya hay sol, ya hay... ¿Por qué? Cultura, gastronomía, claro. Que hay un montón de cosas, sí. Eso yo creo que es uno. Dos, lo habéis dicho, el tamaño. Aquí es enorme la diferencia entre las microempresas españolas y el tamaño medio de la empresa europea. Bueno, la mitad de las razones por las que no crecen, y el empresario que llega a 50 trabajadores crea otra empresa para no tener una de 58, sino tener dos de 29, porque las trabas administrativas son superiores. Sí. Lo ha dicho Javier, la industria alimentaria. Las noticias que hay es que la industria alimentaria puede dar el próximo boom. Hace unos años, no muchos, se hablaba por Albacete, Murcia, hacer un hub de materias primas. Y no solo eso, sino el poder, a través de industrializar nuestros productos. Hemos hablado del aceite de oliva. España es el primer productor de aceite de oliva, pero... comercializaba mucho más aceite de oliva Italia que España. Comercializaba el nuestro, además. Eso es. Entonces, eso se puede dar la vuelta. De hecho, creo que se está dando. Otro sector, el automovilístico. España no tuvo en la época de los automóviles ninguna gran empresa. Hace 30 años, España era el quinto productor de automóviles del mundo. Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia y nosotros. Teníamos la SEAT, que se la quedaron los alemanes. Sí, pero...
Y sin embargo, ahora pues llevamos el 8º o el 10º, pero a raíz de las empresas extranjeras que vinieron a producir automóviles en España, ha nacido una industria auxiliar del automóvil, de componentes del automóvil, que es de las mejores del mundo, ¿no? Y luego creo que habéis citado un sector que es el de las energías renovables. España, por sus condiciones naturales, puede ser, de hecho es ya un personaje, un actor importante en este sector. Yo creo que hay, y seguro que hay más, y seguro que si aplicamos innovación y tecnología van a surgir más. El caso es que podamos tener una economía que no sea competitiva por los bajos salarios, sino que sea competitiva por los buenos o por los sofisticados o por el contenido tecnológico de sus productos. Ignacio, Javier, ¿coincidís en que esos son los sectores en los que España es un país más competitivo con respecto a los demás? Sí. Hay otros también, sí, pero hay otros también, sí. No, Ignacio, por favor. No, habla tú, Javier. Tenemos buques insignia en la industria española y, por tanto, podría referirme a la industria en general, pero buques insignia en la industria española, en la gran industria, que en sus respectivos subsectores son líderes mundiales. En siderurgia, por ejemplo, las instalaciones de siderurgia integral de ArcelorMittal en España son de las mejores, puede que la mejor, o de las 2 o 3 mejores de todo el grupo Mittal, que es el mayor productor de acero del mundo. En el zinc, Asturiana de Zinc, que es una fundición que hay en Avilés del grupo Glencore, un grupo suizo plural, que hace de todo, es la mejor fundición de zinc del mundo. En el cobre, la empresa que tengo el honor de dirigir, tiene la fundición del mundo más eficiente energéticamente hablando por energía total consumida por unidad de mineral tratado, que está en Huelva. Acerinox es una empresa española, de origen español, y es un líder o colíder del acero inoxidable en el mundo. Es decir, la industria cementera española es una pena porque era una industria muy española y muy buena, y ahora es buena, pero es extranjera toda menos 2 empresas, mayoritariamente extranjera, pero sigue siendo muy buena. Las constructoras españolas, dicen los que entienden de eso, que es de lo mejor que hay en el mundo en construcción, obra pública o grandes construcciones en general. Desde luego, en todo eso en que somos buenos, desde luego yo creo que habría que profundizar y ver cómo nos fortalecemos o cómo nos expandimos más o cómo somos capaces de tener efecto atractor para que montones de pymes se desarrollen a la sombra de nuestro propio desarrollo. Hace poco mencionaba en otro foro que nuestra empresa tiene 1.000 empresas suministradoras en España, permanentemente, 1.000. Claro, si dividimos nuestro valor añadido por 1.000, quiere decir que la inmensa mayoría de esas son pymes. Pues me encantaría que al calor del crecimiento y del fortalecimiento de mi empresa, esas otras 1.000 empresas crecieran igualmente o más, crecieran más en términos porcentuales de lo que pudiera crecer mi empresa, ¿no? Ignacio. Yo solo por apuntalar en que tenemos una plataforma de exportaciones muy potente, exportamos unos 25 puntos y en servicios otros 10. De esos 10 puntos, 6 puntos son turismo, ¿vale? Que es una bendición en este sentido, pero hay 4 puntos de exportaciones de servicios no turísticos, que son 50.000 millones de euros al año. Y esas exportaciones son muy poco elásticas, da igual que suba el euro, que sigues exportándola. Y ahí tenemos mucho de educación, que ahí sería interesante reflexionar, porque España es el segundo país favorito en Europa para estudiar después del Reino Unido, y si, por ejemplo, universidades como Salamanca empezamos a meter módulos en inglés, ahí tienes un potencial enorme. Segundo, tienes muchos servicios de exportación de ingeniería. Al final, en Asturias, por ejemplo, pues trabajadores de TSK pues son capaces de diseñar plantas de energía que puede haber en México, que puede haber en la India, y también somos bastante buenos en servicios financieros. Esas 3 industrias son las 3 que más
protagonizan la exportación de servicios son súper estratégicas, y yo creo que las podemos perfectamente profundizar porque ahí el mercado es global. España exporta más a Portugal que a toda América Latina, porque los bienes al final son muy caros de transportar, pero en servicios no tienes esa limitación. Dejarme que vamos un momento a publicidad y volvemos. Transforma España. Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid. Capital Radio. Pues vamos concluyendo este debate Transforma España este martes 11 de mayo. Eduardo, yo iría poniendo las conclusiones sobre la mesa. Bueno, yo creo que perdimos el tren de la industrialización en el siglo XVIII por diversas razones que hemos visto. De ninguna manera podemos perder el tren que se abre ahora, que después del túnel de la pandemia va a aparecer la luz, que hemos visto que hay muchísimos sectores donde podemos tener un futuro brillante y que el peor de todas nuestras cualidades es el mirar cada uno pro domo sua, para su propia casa, y no mirar cómo podemos conjugar las ventajas. La ventaja de la universidad con la ventaja de la empresa. Conjúguela. Lo hemos visto como en Estados Unidos las grandes empresas se ponen al lado de las universidades y viceversa. Hagámoslo aquí. Se está mejorando mucho, pero hay que mejorar más. Aprovechemos las oportunidades de traer gente a que se forme en España. Aprovechemos las oportunidades del talento extranjero que venga aquí y que irrigue la sociedad española. Y luego hemos visto las energías, hemos visto el automóvil, hemos visto la construcción, hemos visto las finanzas, las telecomunicaciones. Hay muchos sectores donde podemos crecer y podemos crecer muy bien. Y eso, crecer muy bien, quiere decir crear más riqueza que beneficiará a todos. Ignacio. Yo destacaría que ahora que estamos viviendo lo más intenso de la cuarta revolución industrial, la revolución tecnológica es un arma de doble fila. Permite una gran oportunidad, como hemos visto antes, esa piedra filosofal que nos permitiría trabajar menos, ganar más y ser muy competitivos, pero también es una amenaza para un 20% de los trabajadores de España, porque van a ver cómo su trabajo desaparece, según los diferentes estudios. Y por lo tanto, el único remedio para hacer frente a eso de una forma proactiva es la formación continua. No se trata que a un niño lo eduquemos de una forma o de otra, se trata de que ahora tengamos la capacidad, los trabajadores actuales, de formarles preventivamente, precisamente para afrontar esa revolución que va a afectar a sus trabajos y que tengan un trabajo más divertido. Y esto es un imperativo como nación, tenemos que hacerlo, sí o sí, para evitar la lacra social que va a suponer, si no, ese 20% de desplazados, que no podemos permitirnoslo, y porque además lo que vamos a conseguir, si lo hacemos bien, como decía antes, es subir bastante los estándares de bienestar de los españoles. Por eso creo que esto es una bandera que debemos coger todos y que no es política, es una bandera nacional. Javier. Haría una apuesta y una petición al país de esforzarnos en la colaboración público-privada. La colaboración público-privada siempre ha sido una historia de éxito, siempre, sin excepciones, y la no colaboración, historias de fracasos. Eso sería una carta a los Reyes por mi parte, o un párrafo de la carta. Y el otro párrafo sería fortalecimiento de la Unión Europea. Para mí, la Unión Europea es el mayor éxito no bélico de la historia de la humanidad. El mayor éxito político no bélico de la historia de la humanidad. Sin precedentes, además. Fortalezcámoslo y
y no critiquemos si no es para construir. Desde luego, no para acabar con ella, sino para todo lo contrario, para fortalecer aquellos flancos que los tiene, débiles, porque, repito, creo que es la mayor historia de éxito político o ciudadano, se le puede llamar de muchas formas, y incluida el éxito no bélico en la historia de la humanidad. Y, por tanto, creo que es un tesoro a reforzar y del que disfrutar. Uh-huh. Eduardo, yo no he querido, porque al final en esta sección no lo hacemos, o sea, el entorno político es el que es, y sin entrar a valorar unos u otros, pero evidentemente influye también en lo que vaya a pasar en el futuro. Influye mucho. ¿Cómo debería ser ese entorno? ¿Hacia dónde deberían caminar nuestros dirigentes o por dónde deberían llevarnos? La riqueza la crean los empresarios. Uh-huh. Y luego la distribuyen los políticos, mucha gente. Pero la crean los empresarios. En el lenguaje anglosajón está tallada la política que hay que seguir en este sentido, que es el business friendly. Javier acaba de subrayar la colaboración público-privada y yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho. Lo que le diría a nuestros políticos sean amigables, sean amistosos con el mundo empresarial, no recelen, no tengan sospechas infundadas. Cuando haya algo mal, castíguese y ya está, pero no de la mirada a priori, este señor si gana mucho dinero es que es un sinvergüenza, no, porque así no haremos un país rico cuya riqueza podamos repartir luego, de una vez creada. De manera que mi recomendación, que es colaboración público-privada, quiero una política business friendly. Uh-huh. Ignacio y Javier. En lo que respecta a la innovación, son siempre medidas y políticas con efecto de largo plazo, con lo cual generan alergia a los políticos. La solución, por lo tanto, es, igual que hemos quitado la política monetaria a los políticos, y ahora son técnicos, la política de innovación hay que quitársela a los políticos. Yo sugiero hacer una agencia nacional de innovación con presupuesto propio, dotado con mandatos que sean de 8 años, no removibles por parte del poder de turno en un momento determinado, y que donde esté presente la industria privada. Así funciona en Israel y yo creo que es la única forma de sacar esto adelante en España. Javier, me queda 1 minuto y medio. Pues como has mencionado, Federico, la política y los políticos, yo haría la petición que es bajar el diapasón en la confrontación. Yo creo que eso lo deseamos todos los españoles. Perdón. Lo deseamos todos los españoles, lo añoramos, y es evidente y obvio que una confrontación a nivel muy bajo o ninguno va a proporcionar estabilidad, va a proporcionar confianza exterior, va a proporcionar confianza interior, va a fomentar la inversión y va a fomentar el consumo. Por tanto, será buenísima, seguro que es buenísima. No sé cuánta confianza podemos tener en ello, pero desde luego creo que lo deseamos todos los españoles o el 99% de los españoles. Ojalá sea así, efectivamente. Pues muchas gracias a los tres, Ignacio de la Torre, Javier de Argueta y Eduardo. Te espero aquí la semana que viene con más debate Transforma España. Un abrazo a los tres y muchas gracias. Muchas gracias.